Buenos días, muchachos. Para concluir este capítulo de aparato respiratorio en propedéutica, vamos a hablar de los síndromes pleuropulmonares. En este cuadrito sinóptico creo que se les va a facilitar mucho más estudiar y aprender cuál es la semiología de cada uno de estos síndromes y cuáles son las variantes que podemos encontrar a la inspección, a la amplexión, la amplexación, el frémito vocal, la percusión y la auscultación. Empezaremos con el síndrome de derrame. Cuando hablamos de síndrome de derrame, estamos hablando de la presencia de líquido en el espacio interpleural, de líquido excesivo, que puede ser líquido pleural en el caso del derrame, que puede ser pus en el caso del empiema o puede ser inclusive sangre en el caso del hemotórax. ¿Qué encontraríamos a la inspección? Pues encontraríamos datos de insuficiencia respiratoria relativa. Esto de relativa es en base a la severidad del derrame. Recuerden que el derrame es una enfermedad restrictiva y entre mayor sea la cantidad de líquido que haya en el espacio interpleural, pues más restricción va a haber, ¿sí? Más dificultad va a haber para la expansión de los pulmones y por lo tanto los datos de insuficiencia respiratoria pues pueden ser leves, moderados o severos. Definitivamente a la amplexión y a la amplexación encontraríamos hipomovilidad en la base afectada. ¿Y por qué digo en la base afectada? Porque en el síndrome de derrame lo que encontramos es líquido en exceso o líquido que no debiera estar ahí, como es el caso de la pus y la sangre en el espacio interpleural, y por su peso se van hacia las bases, se van a los lugares declives, que en caso de estar el paciente de pie o en posición sedente, pues será en las bases donde encontraremos nosotros esa hipomovilidad, porque ahí estará la restricción. ¿Cómo va a estar el frémito vocal? Bueno, puesto que el líquido hace las veces de barrera al colocarse entre el pulmón que vibra y la pared torácica que recibe, estando en el espacio interpleural, la palpación del frémito vocal va a estar disminuida, definitivamente va a estar disminuida. A la percusión encontraremos matidez, ¿sí?, en el área afectada, porque normalmente si hubiera aire habría el ruido resonante, claro pulmonar, pero al haber líquido haciendo veces de barrera, pues nos dará matidez, y además encontraremos positivo el signo de la moneda de P3, del cual hablamos ya previamente. En este mismo síndrome de derrame encontraremos disminución del murmullo vesicular, es decir, los ruidos respiratorios van a estar disminuidos, y a la auscultación de la voz encontraremos egofonía si le pedimos al paciente que hable con un timbre y tono normal, o encontraremos pectoriloquia áfona si le pedimos al paciente que cuchichee, esto en comparación con los sitios sanos, que fue el tema previo que vimos, el de auscultación de la voz, cuando hablamos de broncofonía, egofonía y pectoriloquia áfona. Bien, ese es el síndrome de derrame. Síndrome de neumotórax. Hablamos del que el neumotórax es la presencia de aire libre en la cavidad pleural, generalmente dado por traumatismos o bien por heridas de bala o de arma blanca, o que pueden ser espontáneos, a veces por ruptura de bulas enfisematosas. Y pues el representante exclusivo en este síndrome de neumotórax, pues es el mismo neumotórax, ya sea traumático o espontáneo. La insuficiencia respiratoria será relativa dependiendo de el área de aire o atrapado que haya en el espacio interpleural, y desde luego habrá una hipomovilidad o sencillamente no habrá movilidad en el área afectada. ¿Okay? Hipomovilidad en el área afectada, aquí puede ser en la base, puede ser en el área parailiar, puede ser en los apex, dependiendo del sitio donde se encuentre
el colapso y donde se encuentre el aire atrapado interpleural. Desde luego el frémito vocal va a estar disminuido, ya que el aire hace las veces de masa ocupativa aérea, hace fenómeno de barrera también. Como lo que hay ahí es predominantemente aire libre en el espacio interpleural, pues al percutir vamos a encontrar timpanismo. Al pedirle al paciente que respire para auscultar el murmullo vesicular y para auscultar la voz, vamos a percibir ausencia del murmullo vesicular y ausencia de pectoriloquia. Aquí está mal escrito, es pectoriloquia. Ustedes corríjanlo por favor. Es decir, no vamos a escuchar nada. Ese es el síndrome de neumotórax. Síndrome atelectasia. Ya vimos lo que es la atelectasia, ya vimos que hay atelectasias restrictivas, ya vimos que hay atelectasias obstructivas, adhesivas, compresivas. En el caso de las atelectasias restrictivas u obstructivas, como les quieran llamar ustedes, es igual. Aquí le voy a poner obstructiva, que son las que se generan por tapones de moco o cuerpos extraños que impiden que el aire llegue a los espacios respiratorios. Igual la insuficiencia respiratoria pues será relativa dependiendo de el tamaño de la atelectasia o del área atelectásica. Por supuesto habrá hipomovilidad o falta total de movilidad, ausencia de movilidad en el área afectada. El frémito vocal va a estar disminuido en el área afectada. No hay transmisión puesto que el pulmón está colapsado o el segmento o el óvulo. Al percutir sobre el área atelectásica encontraremos matidez, ya que el pulmón está colapsado, está prácticamente con una consistencia bastante alta, nos va a dar matidez. Y desde luego encontraremos disminución del murmullo vesicular, es decir, los ruidos respiratorios van a estar muy disminuidos, casi desaparecidos, y es frecuente que encontremos pectoriloquia áfona al auscultar la voz cuchicheada. Vamos con el síndrome de rarefacción, que pues a últimas fechas ya muchos autores optan por llamarle, en lugar de síndrome de rarefacción, se sigue utilizando el término de síndrome de rarefacción, pero también se le llama síndrome enfisematoso. Y en este síndrome de rarefacción o enfisematoso, pues tenemos el EPOC. Aquí encontraremos el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. Descartamos al asma, el asma ya no entra en esta clasificación. Enfisema pulmonar y bronquitis crónica. A la inspección podemos igual encontrar una insuficiencia respiratoria relativa. La hipomovilidad por lo general, ¿sí? Por lo general es global, es decir, si el enfisema o la bronquitis crónica es generalizada, pues vamos a encontrar en todas las áreas pulmonares una hipomovilidad por la hiperinsuflación, por el gran atrapamiento de aire que va a haber en estas regiones. Desde luego el frémito vocal estará disminuido. A la percusión, como hay una gran cantidad de aire atrapado, encontraremos, al igual que en el síndrome de neumotórax, encontraremos el tum-tum típico del timpanismo. Y a la auscultación, recuerden que lo explicamos, encontraremos como dato importante que hay una expiración prolongada, es decir, la expiración tiende a durar más tiempo que la inspiración al auscultarse, y puede haber sibilancias, sobre todo en la bronquitis crónica, cuando hay sitios muy obstruidos y se tiene que hacer mucho esfuerzo para sacar el aire.
pueden generar, no nada más en el asma, se pueden generar sibilancias. Está el síndrome de condensación. El síndrome de condensación, hay que ponerle aquí condensación pulmonar, porque hay síndrome de condensación pleural. El síndrome de condensación pleural es el síndrome de derrame. Ustedes pueden anotarle ahí también, síndrome de derrame o de condensación pleural, y acá es síndrome de condensación pulmonar. Dentro de este síndrome de condensación pulmonar podemos encontrar las neumonías, las fibrosis, los abscesos pulmonares, los tumores parenquimatosos, pero el más representativo y más frecuente de todos, desde luego, es la neumonía. La insuficiencia respiratoria será relativa pues al área que esté afectada, ¿sí? Dependiendo del área que esté afectada, como lo hemos explicado en cada síndrome. Y desde luego a la ampliación y amplexación habrá hipomovilidad en el área afectada o ausencia de movimientos en el hemitórax afectado. ¿Cómo está el frémito vocal? Bueno, pues el síndrome de condensación pulmonar en realidad es el único que nos da un aumento del frémito vocal. Si se fijan, en todos los demás está disminuido. Solamente aquí lo encontramos aumentado. A la percusión, como hay sustitución del aire intraalveolar por secreciones, tendremos matidez en el área afectada, y tenemos todo un abanico de signos a la auscultación, empezando por la broncofonía, a la auscultación de la voz, estertores crepitantes teleinspiratorios, a la auscultación del murmullo vesicular, el soplo tubárico en las áreas que ya están en vías de resolución, ¿ok? Y si se trata de abscesos pulmonares, como el caso de la tuberculosis, podemos encontrar estertores cavernosos o gorgoteo, que ya lo platicamos, ya los escuchamos también. Finalmente tenemos el síndrome cavitario. El síndrome cavitario es típico de la tuberculosis pulmonar. Quiero decirles también que yo lo menciono porque en muchos autores todavía es considerado como parte de los síndromes pleuropulmonares, pero hay autores que ya lo descartan y en lugar de él ponen al síndrome asmatiforme, que es el del asma bronquial. Sin embargo, aquí lo vamos a incluir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunos autores todavía lo consideran vigente, pero que quede claro que les estoy explicando que pueden encontrar autores que ya no lo toman en sí como un síndrome, el síndrome cavitario, y en su lugar ponen al síndrome asmatiforme. Pero bueno, tomándolo en cuenta, el representante típico es la tuberculosis pulmonar, que genera cavernas huecas o bien cavernas ya en resolución, limpias, secas. La insuficiencia respiratoria dependerá del daño. Habrá hipomovilidad en el área afectada. Hay disminución del frémito vocal en el área afectada. Hay timpanismo en el área afectada, hablando de que las cavernas estuvieran huecas, y hay disminución del murmullo vesicular, es decir, los ruidos respiratorios se encuentran disminuidos, o bien podemos escuchar el silbido típico del soplo cavitario. Recordarán que platicamos de él, cuando soplamos tangencialmente sobre una botella o sobre la boca de una botella, el silbido, el sonido musical que se escucha, el soplo cavitario. Bien, jóvenes, esta es la última ponencia del capítulo de exploración de tórax respiratorio. Espero que no se me haya pasado ningún punto, espero que no se me haya pasado, que no se nos haya pasado ningún tema. Si así fuese, yo les pediría por favor que se comuniquen conmigo a la brevedad posible para retomarlo y para incluirlo
y espero también haber sido claro en mis ponencias y pues que haya sido de su agrado, y más allá de su agrado, que les sirva en sus estudios, no nada más para el examen, sino en su vida futura, cuando lleven las materias clínicas como neumología, cardiología, y pues inclusive en su vida futura como médicos, aunque bueno, hay muchas cosas que cambian, pero hay muchas cosas que quedan por muchísimo tiempo. Les agradezco su atención en este tema. Inmediatamente pasaremos ahora al tema de exploración de región precordial.